Para algunas de las situaciones más críticas y complicadas dentro del ámbito quirúrgico y de la anestesia, no siempre tenemos que tirar de sustancias farmacológicas con un intrínseco mecanismo de acción, sino que podemos recurrir a la propia naturaleza. Bien sabemos que existen sustancias naturales que actúan como miorrelajantes o paralizantes. Uno de los más conocidos es el curare, que ya se utilizaba en los inicios de la humanidad para provocar la parálisis neuromotora o neuromuscular a las presas y así obtener alimento de forma bastante fácil y rápida. Para revertir una situación de miorrelajación, es decir, de parálisis neuromotora o neuromuscular, podemos utilizar distintos fármacos, siendo la mayoría lo que se conocen como antídotos. Tenemos varias clases. Una de ellas es muy conocida, la familia de los anticolinesterásicos, donde encontramos sustancias como la neostigmina, la fisostigmina o la ribastagmina, las cuales aumentan los niveles del principal neurotransmisor a nivel de la placa motora, la acetilcolina, mediante la inhibición de la principal enzima que degrada a la acetilcolina, la acetilcolinesterasa. Sin embargo, hay otras formas también de recuperar la actividad neuromotora y muscular sin tener que interferir de forma enzimática. Por ejemplo, atacando a la propia molécula que está provocando la parálisis o el estado de miorrelajación. Por ejemplo, aquí es donde entra el Sugammadex, una sustancia de tipo oligosacárida que tiene la particularidad de que encapsula, es decir, inhibe de forma completa a los miorrelajantes de tipo no despolarizantes y que se engloban en la familia de los aminoésteres, como el rocuronio, el becuronio o el pancuronio. El Sugammadex es un fármaco que pertenece a la familia de los antídotos y dentro de los mismos se engloba en el grupo de antídotos de los bloqueadores neuromusculares, especialmente del tipo no despolarizantes. Y dentro de este grupo, para la familia de los de tipo aminoésteres, como el rocuronio, el becuronio o el pancuronio. De forma natural y química, el Sugammadex se incluye en el grupo de los oligosacáridos y podemos encontrar el Sugammadex en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Bridion. Como reversor de los efectos miorrelajantes y paralizantes neuromusculares y neuromotores, el Sugammadex se utiliza para la reversión de un propio estado de miorrelajación. Por ejemplo, en una intubación orotraqueal o endotraqueal que haya resultado fallida, o por ejemplo en el destete o weaning de un paciente que esté sometido a ventilación mecánica invasiva y que ya el paciente puede respirar solo, es decir, tiene una respiración espontánea. Por lo cual también el Sugammadex lo utilizamos en los ámbitos de anestesia, así como en las unidades de críticos, en la ventilación mecánica y en las áreas quirúrgicas.
En la actualidad, el Sugammadex ha demostrado no tener ninguna contraindicación en la población y solamente se suele restringir su uso si el paciente presenta una alergia a la sustancia en sí, es decir, al oligosacárido del Sugammadex. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que cualquier paciente que presente cierto grado de nefropatía y o hepatopatía, el Sugammadex se administrará con mucha cautela, ya que es un fármaco que tiene un alto grado de metabolismo hepático y de excreción renal. Si el paciente presenta algún cuadro de cardiopatías, pueden ser estructurales, anatómicas, fisiológicas, de arritmias o arritmogenia, de nuevo el Sugammadex se administrará con mucha precaución, más si el paciente está sometido a ventilación mecánica, sin olvidar tampoco en los pacientes de extremos biológicos o cronológicos, como en la geriatría o en la pediatría. Es muy importante recordar que si el paciente está sometido, por ejemplo, a un estado de respiración artificial, es decir, a la ventilación mecánica invasiva, el Sugammadex se debe de utilizar a las dosis recomendadas y siempre que esté indicado. También hay que tener en cuenta que, aunque es muy raro, el Sugammadex puede, digamos, como enmascarar un estado de recurización, ya que los fármacos que se utilizan para la miorelajación más usuales, como el rocuronio, el becuronio o el pancuronio, suelen generar lo que se conocen como miorelajación residual, es decir, se le quita el efecto terapéutico de la miorelajación, pero aún así siguen quedando restos, y si estos restos se suelen ir acumulando, pueden provocar un estado rebote de miorelajación, por lo cual el Sugammadex puede requerirse de nuevo en estos estadios. Y también tener en cuenta que el Sugammadex solamente se puede utilizar para la reversión de los bloqueos neuromusculares de tipo no despolarizantes y de la clase de aminoésteres. No surge efecto con otros miorelajantes no despolarizantes, como por ejemplo con las bencilisoquinolinas, como pueden ser el atracurio, el mioacurio o el cisatracurio. Y por supuesto hay que utilizar el Sugammadex a las dosis o a la posología recomendada en la bibliografía existente. El mecanismo de acción del Sugammadex es bastante simple, pero antes tenemos que explicar un par de aspectos previos. En primer lugar, decir que el Sugammadex, aparte de ser un antídoto de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes de la clase de los aminoésteres, pertenece de forma natural y química a lo que se conoce como los oligosacáridos. Dentro de los oligosacáridos, el Sugammadex se engloba en el grupo de las ciclodextrinas. Las ciclodextrinas son un grupo de oligosacáridos donde varias moléculas de monosacáridos se unen en forma de anillo. Para el caso del Sugammadex, este se engloba dentro de los grupos de los gamma-ciclodextrina, los cuales se componen de 8 moléculas de glucosa, es decir, de 8 monosacáridos de glucosa que forman un anillo en forma de cono tridimensional. Tenemos que saber que el Sugammadex, en su fórmula estructural y química, en ese anillo u octanillo, 8 moléculas de glucosa en forma de cono tridimensional, tiene dos zonas bien diferenciadas. La zona exterior, que tiene un carácter hidrofílico, mientras que la parte interior de la molécula
es decir, la zona interior, tiene un carácter hidrofóbico. ¿Qué se consigue con el Sugammadex dentro de su mecanismo de acción terapéutico? El Sugammadex, en su forma de cono, engloba las moléculas de los miorrelajantes no despolarizantes, es decir, el rocuronio, el bencuronio y el pancuronio, bloqueadores neuromusculares no despolarizantes del grupo aminoesteroides, lo cual que se consigue que estos miorrelajantes no se enclaven, no se unan al receptor de la placa neuromuscular, a los receptores de la placa motora, por lo cual se recupera el tono muscular y la actividad normal en el mismo, es decir, hay una reversión del bloqueo neuromuscular. Pero es muy importante recordar que el Sugammadex solamente revierte el efecto de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes de la clase de los aminoesteroides, el rocuronio, el bencuronio y el pancuronio. La vía de administración más usual del Sugammadex es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa periférica como intravenosa central. Y usualmente el Sugammadex, bajo el nombre comercial de Bridion, se suele presentar en forma de viales con una concentración que suele rondar entre los 50 y los 100 miligramos por mililitro. Dentro de la posología más habitual del Sugammadex, debemos de tener en cuenta ciertos factores, como por ejemplo, la intervención quirúrgica a la que se va a someter al paciente, el miorrelajante que se va a utilizar, ya que no es lo mismo el rocuronio que el bencuronio o el pancuronio, la duración de la intervención y la necesidad de la vía aérea artificial, así como también los valores antropométricos del paciente, es decir, toda la información necesaria y que se puede recabar en la evaluación preanestésica, así como también según las escalas de valoración, como la ASA. Si utilizamos el Sugammadex como antídoto o reversor de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes del tipo aminoesteroides, podemos utilizar el Sugammadex de forma rutina, es decir, de forma cotidiana, de 2 a 4 miligramos por kilogramo para revertir poco a poco el efecto de la miorrelajación. Que por alguna casualidad necesitamos utilizar el Sugammadex de forma inmediata, porque, por ejemplo, el paciente le hemos intentado realizar una intubación endotraqueal y no ha sido efectiva, pues hay que revertir el proceso miorrelajante para que el paciente recupere la respiración y ventilación espontánea. Podemos utilizar una dosis de ataque máxima de 16 miligramos por kilogramo, y esta dosis se puede repetir del Sugammadex pero a dosis menores, por ejemplo de 2 a 4 miligramos por kilogramo. Pero es muy importante recordar que si el paciente necesita una reversión rápida e inmediata del estado de miorrelajación, atacar con una dosis inmediata de Sugammadex. Mientras que si lo utilizamos, por ejemplo, para despertar a un paciente o para quitarlo o deshabituarlo o destetarlo de la ventilación mecánica invasiva, por ejemplo, podemos utilizar una dosis de rutina, algo más baja, revertir la miorrelajación, pero de forma más gradual. Y en pediatría se han establecido dosis de terapéuticas de 2 miligramos por kilogramo. Y por supuesto hay que tener en cuenta que con el Sugammadex tenemos que
vigilar que haya una reversión completa del estado de miorrelajación y evitar que aparezcan efectos rebote, como por ejemplo una recurización o un efecto rebote de vuelta a la miorrelajación en el paciente. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del Sugammadex con el resto de la farmacología existente, no hay muchos datos que evidencien una compatibilidad e incompatibilidad, incluso en terapia ENI, con el resto de la farmacología, por lo cual el Sugammadex es mejor utilizarlo en solitario y por vía única a poder ser, o por una luz única, en el caso de que utilicemos una administración por acceso venoso múltiple, una vía central, por ejemplo. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que el Sugammadex ha demostrado tener antagonismo con los anticonceptivos de tipo hormonales. A día de hoy no se han evidenciado efectos adversos o secundarios que sean notables en el paciente, ya que la mayoría de los estudios que se han realizado y ensayos clínicos con el Sugammadex, desde su introducción a principios de milenio en la práctica clínica, ha demostrado que el Sugammadex es un fármaco bastante seguro si se utiliza a las dosis recomendadas, por lo cual apenas hay adversidad, salvo que se han documentado que hay casos en que el paciente puede tener como un sabor metálico en la boca. Y, por supuesto, puede haber casos de recurización, es decir, que aunque administremos el Sugammadex para revertir un estado de miorrelajación, este puede no ser suficiente y todavía la sustancia miorrelajante, el rocuronio, el becuronio, el pancuronio, todavía puedan estar activos en la placa neuromotora, neuromuscular del paciente, a lo cual habría que administrar otra dosis de Sugammadex. Y normalmente los mayores efectos adversos del Sugammadex serían los que se derivan de las complicaciones anestésicas, especialmente de las fases de la misma. Puede ser la fase de inducción anestésica, la fase de miorrelajación o la fase de mantenimiento. Y dentro del embarazo y la lactancia, el Sugammadex tiene categoría B, es decir, en los ensayos y evidencia actual, tanto en el embarazo como en la lactancia, el Sugammadex ha demostrado ser una sustancia no dañina, no tiene efectos adversos ni potencialmente peligrosos durante el embarazo ni en el propio lactante, a pesar de que el Sugammadex se excreta muy poquito por la leche materna, pero en cantidades insignificantes para provocar daño en el lactante. Por último, tenemos que decir que el Sugammadex no dispone de información sobre si es un fármaco dializable o no, por lo cual su uso será muy cauto en pacientes que tengan una depuración extracorpórea y especialmente si el paciente es un gran nefrópata, es decir, tiene un gran daño renal y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis. Es muy importante recordar que el Sugammadex, aunque no tiene contraindicaciones en la actualidad, aparte de los cuadros de alergia e hipersensibilidad al mismo, no quiere decir que no esté exento de efectos adversos, aunque la mayoría son mínimos o inexistentes. Ante la falta de evidencia con la interacción y la compatibilidad e incompatibilidad, el Sugammadex se utilizará por vía única o por luz única en caso de un acceso vascular
múltiple, una vía central. Siempre utilizaremos el Sugammadex bajo las dosis recomendadas. Y de nuevo recordar que el Sugammadex solamente es antídoto de los miorelajantes no despolarizantes de la clase aminoésteres, aminoesteroides. El rocuronio, el becuronio o el pancuronio, que son los miorelajantes no despolarizantes más utilizados en la práctica clínica. Y por ello, el Sugammadex se considera como el principal antídoto de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes de la clase aminoesteroides, teniendo incluso más prevalencia el Sugammadex que otros antídotos, como por ejemplo los anticolinesterásicos.